Bueno, vamos a hablar de un personaje que llegó en el año 1509, que se llama Diogo Álvares Correia, más conocido como Caramurú. No se sabe bien en qué situación llegó, si fue un naufragio o si realmente él bajó y fue capturado por los Tupinambá. Lo que sí se sabe, que los compañeros de él perdieron la vida, quizás en un acto de antropofagia, y él se salvó. La historia que se contó oralmente, después de forma escrita, fue que él tiró un tiro de arcabuz al cielo, mató un pájaro, y a partir de ahí se consiguió la admiración de los tupí y fue considerado el hijo del fuego, el hijo del trueno, y también hace alusión a un pez que hay en forma así como de víbora, que hay aquí en las riberas en las costas de Brasil. Bueno, vamos a hablar de un personaje que llegó en el año 1509, que se llama Diogo Álvares Correia, más conocido como Caramurú. No se sabe bien en qué situación llegó, si fue un naufragio o si realmente él eh, bajó y fue capturado por los Tupinambá. Lo que sí se sabe, que los compañeros de él perdieron la vida, quizás en un acto de antropofagia, y él se salvó. La historia que se contó oralmente, después de forma escrita, fue que él tiró un tiro de arcabuz al cielo, mató un pájaro, y a partir de ahí se consiguió la admiración de los tupí y fue considerado el hijo del fuego, el hijo del trueno, y también hace alusión a un pez que hay en forma así como de víbora, que hay aquí en las riberas en las costas de Brasil. Porque tiró un tiro de arcabuz y terminó siendo admirado. El dato histórico que se conoce, que es real, es que el cacique de la isla de Taparica le ofreció la hija para Guazú. Él se casó, después volvió a Saint-Malo, Francia. Ahí fue bautizada Catarina de Brasil, en Francia. Y él estuvo varias conversaciones, vivió como 3 años en Saint-Malo, de esa vuelta, y habló con Jacques Cartier. Jacques Cartier sacó mucha información de Caramurú. Al volver, él estuvo en los primeros intentos que hizo el rey de Portugal de fundar las primeras capitanías. Aquí fue la de Coutinho, que no funcionó. Coutinho ya era un hombre viejo, era un hombre de poca... había peleado en la India, en África, pero era un hombre de poca paciencia y tuvo varios problemas hasta que fue muerto por los indios. Y después él va a ser la base, o sea, lo que le va a dar el sustento, digamos así, a la llegada de Tomé de Sousa en el año 1549. Es muy importante que ustedes conozcan estos datos para poder apreciar los lugares y el sentido, porque Salvador es un lugar muy interesante. De todos los pasos históricos que les estoy contando, hay un registro material y ustedes los pueden verificar. Bueno, yo estoy aquí en Aló Pauzinho, que es el mejor café de Salvador, y tiene un pauzinho que no existe en Argentina ni en México, es único, incluso no existe en otras partes de Brasil. Estoy en el, ¿cómo se llama? Porto da Barra, a una cuadra de la playa. Esta es la Rua Sergi, Barão de Sergi, en el número 46. Y prueben este pan porque es único, no existe en otras partes de Brasil y no existe en otras partes del mundo. Es el pan de Aló Pauzinho, porque tiró un tiro de arcabuz y terminó siendo admirado. El dato histórico que se conoce, que es real, es que el cacique de la isla de Taparica le ofreció la hija para Guazú. Él se casó, después volvió a Saint-Malo, Francia. Ahí fue bautizada Catarina de Brasil, en Francia. Y él estuvo varias conversaciones, vivió como 3 años en Saint-Malo, de esa vuelta.
y habló con Jacques Cartier. Jacques Cartier sacó mucha información de Caramurú. Al volver, él estuvo en los primeros intentos que hizo el rey de Portugal de fundar las primeras capitanías. Aquí fue la de Coutinho, que no funcionó. Coutinho ya era un hombre viejo, era un hombre de poca... Había peleado en la India, en África, pero era un hombre de poca paciencia y tuvo varios problemas hasta que fue muerto por los indios. Y después él va a ser la base, o sea, lo que le va a dar el sustento, digamos así, a la llegada de Tomé de Sousa en el año 1549. Es muy importante que ustedes conozcan estos datos para poder apreciar los lugares y el sentido, porque Salvador es un lugar muy interesante. De todos los pasos históricos que les estoy contando, hay un registro material y ustedes lo pueden verificar. Bueno, yo estoy aquí en Aló Pauzinho, que es el mejor café de Salvador, y tiene un pauzinho que no existe en Argentina ni en México, es único, incluso no existe en otras partes de Brasil. Estoy en el, ¿cómo se llama? Porto da Barra, a una cuadra de la playa. Esta es la Rúa Sergi, Barón de Sergi, en el número 46. Y prueben este pan porque es único, no existe en otras partes de Brasil y no existe en otras partes del mundo. Es el pan de Aló Pauzinho.